La economía es un mundo de paradojas. A veces el peor modo de enriquecer a la gente es darles mucho dinero. Como cuando el hombre más rico que ha vivido en la historia de la humanidad fue a la Meca y se puso a regalar cantidades tan ridículas de oro en las ciudades que cruzó que sin querer devastó sus economías. Gracias a él, había tanto oro en los mercados y en las manos de todos que terminó devaluándose, causando que los ahorros y las riquezas de esas ciudades perdieran su valor. Si por años un tipo había logrado ahorrar una bolsita de oro para comprarse unas vacas, de repente eso ya no alcanzaba ni para un saco de trigo. Les hablo de Mansa Musa, el emperador africano de Mali, el ser humano más rico de la historia y también el único rey que por su cuenta ha controlado el precio del oro en todo el Mediterráneo. No necesitamos pensar en la globalización actual para ver ejemplos de que las cosas se pueden poner feas en las economías y los mercados cuando se rompe su delicado balance o sus métodos se vician. La guerra contra Airbnb. Barcelona, Londres, Nueva York y otras ciudades han comenzado a tomar medidas para controlar el impacto de Airbnb, la Uber de las rentas y alquileres. Esa aplicación que encontró el éxito mundial por permitir a cualquier persona poner en renta por días o por meses un simple cuarto o departamentos enteros a personas de todo el mundo. Según los especialistas, el modelo de negocio de Airbnb estaría causando un devastador efecto sobre la economía y el tejido social de las ciudades al convertirlas en paradojas económicas de cemento. Lugares que están repletos de departamentos vacíos esperando a rentarse. Vaya, lugares con una oferta cada vez mayor, pero al mismo tiempo lugares en los que cada vez menos gente puede rentar por los altos precios. Es decir, lugares donde hay mucha más oferta que demanda, pero los precios no disminuyen. O lo que es lo mismo, entre más casas y departamentos se construyen, es más difícil tener uno. Una paradoja que no solo estaría ocurriendo en un país, sino en varios continentes al mismo tiempo. Entonces creo que surge la pregunta, ¿cómo es que Airbnb podría lograr algo que de principios parece romper la ley de la oferta y la demanda? 2. La parábola de Mansa Musa. Los mercados se ven beneficiados de que les llegue dinero de fuera. Sin embargo, como vimos con el caso de Mansa Musa, la riqueza es como un vino que en cantidades modestas puede ser bastante digerido y agradable, pero que se puede desbordar y causar todo tipo de destrozos. Hace décadas, donde la cosa era bien llevada y la mayoría salían bastante beneficiados, ocurría lo siguiente. Los extranjeros vienen, gastan su dinero y eso beneficia a la gente local, los dueños de las pocas posadas, restaurantes, cuartos sueltos y demás servicios de la zona, algo que les hace un poco más ricos en el proceso. Claro, esta nueva riqueza provocaba que los precios de la zona aumentaran, pero no pasaba nada, no era algo destructivo. Después de todo, la gente local que había recibido el dinero de los extranjeros usaba su dinero en los otros negocios locales, y al final, hasta cierto punto, toda esa riqueza que llegó de fuera terminaba por enriquecer en general a toda la localidad. Bien, ahora gracias a Airbnb y otros fenómenos socioeconómicos y de mercado, está pasando algo bastante diferente. Los extranjeros van y vienen sin parar. Ya no vienen en temporadas para tomar largas o cortas vacaciones. A veces vienen un fin de semana, a veces vienen incluso a trabajar desde sus computadoras. Ya no están tan interesados en hoteles o en el turismo de siempre. Están más interesados en ser como viajeros, nómadas, que quieren la experiencia de vivir como cualquier otro más dentro del lugar al que llegan. No solo por un sentido de autenticidad tipo Starbucks, así de estar consumiendo lo real de un lugar, sino también para sacarle el máximo provecho a su posición económica, en la que algunas veces por las diferencias económicas entre el país de donde vienen y el país al que llegan, su dinero vale mucho más. Y así, como si fueran unos mini Mansa Musa, terminan por romper todo el esquema de riqueza anterior. Los dueños de los alojamientos en renta ya no están interesados en la gente local, sino solo en este flujo constante de nuevos turistas consumistas. Así que las posadas, las casas, los cuartos, los departamentos, incluso las residencias, todo lo que se les pueda rentar en la zona, terminan convertidos en Airbnbs, o mejor dicho, lugares de renta de corta o larga duración sin mucho compromiso. Algo que muchas veces para ser logrado conlleva con que se expulsen de sus casas o de sus lugares de renta a tantos pobladores locales como se pueda. Así por lógica, ya no hay restaurantes locales ni negocios locales. ¿Por qué? Pues ya no hay dueños locales, ni tampoco consumidores locales. Empiezan a aparecer restaurantes de lujo o negocios de franquicia de los países de donde vienen los nómadas, cuyas ganancias terminarán en manos de gente muy lejos de la localidad o a veces incluso en otros países. Naturalmente, una vez que hay gente dispuesta a pagar el triple por los mismos productos de siempre porque para ellos sigue siendo barato, los precios suben y suben sin parar. Así que la gente local que logró sobrevivir las primeras expulsiones e incluso puede pagar las nuevas rentas, se enfrenta a otro estrangulador de sus salarios
ellos sin que la riqueza que esté llegando los pueda ayudar, porque muchas veces esta ni siquiera los llega a salpicar, pues a menudo la única opción que les llega a quedar para acceder a ese nuevo dinero es vender sus propiedades inmobiliarias especuladoras, o por el otro lado tratar de poner su negocio, intentar competir con otros negocios con gigantescas inversiones detrás. De este modo, irónicamente, los barrios se vacían de la gente local y toda esa experiencia que desean los nómadas digitales de vivir auténticamente se convierte a sí misma en una farsa, en una fantasía, porque el barrio en el que vive ya no es un barrio, sino una suerte de gran centro comercial, de hotel gigante con apariencia de barrio, donde la gente que los atiende en todas esas franquicias que se devoraron a los antiguos negocios locales jamás ganará ni la mitad del dinero suficiente para poder vivir en ese barrio donde probablemente vivieron sus padres. Lo sé, todo esto suena muy imaginativo, muy de fantasía, pero hay ejemplos reales. Al menos en México basta una vuelta por la colonia Roma o la Condesa para ver exactamente esto. Colonias disfrazadas de barrios en los que, a pesar de estar en el centro de México, cada vez se habla más y más inglés, hasta el punto en que los anuncios de Se Renta ya empiezan a aparecer en inglés y pidiendo dólares, no pesos mexicanos. Colonias donde se han reportado imágenes surreales de personas siendo expulsadas de sus departamentos en masa, sin que sus contratos tan siquiera hayan acabado, o donde se dan aumentos tan grandes en el precio de la renta que la propia gente es la que se va, no necesita que la expulsen, solo para que edificios enteros, casas residenciales, se transformen en Airbnbs. La turistificación de las ciudades. Irónicamente, muchos de estos nómadas, neoturistas o expatriados eligen vivir en ciudades más baratas de otros países porque vienen huyendo de las consecuencias de los mismos procesos que ocurrieron en sus propios países. Por ejemplo, se reporta que en apenas 2 años, California perdió 500,000 de habitantes, por algo tan simple como que cada vez menos gente puede pagar su alto precio de vida. Incluso aquí en YouTube hay una fiebre por canales, por contenido de personas que aconsejan estadounidenses cómo venirse a vivir a México, diciendo que es muy barata la comida, muy barato el alojamiento, encontrando modos de sacarle todo el provecho de aquí sin pagar un solo impuesto. Y no solo con México, encuentras contenidos de extranjeros maravillados con lo mucho que llegan a rendir sus dólares en México, Barcelona, Lisboa y otras tantas ciudades. Sí, al final todo esto es como una gran explosión, cuya onda de choque avanza lenta, pero indeteniblemente por todo el mundo, solo que en vez de que la explosión destruya y arrasa los edificios, arrasa a los pobladores locales, arrasa con el tejido social y a veces con la economía local, gracias a la gentrificación. ¿Gentrificación? Sí, ese proceso en el que la taberna, que tenía más de 80 años recibiendo a los trabajadores de la zona, es cerrada para abrir un bar que finge tener historia y espíritu obrero para cobrar el triple de precio por las mismas bebidas, donde las actividades al aire libre de los vecinos son sustituidas por costosos bazares y eventos promocionales de franquicias, y el barrio se transforma en una parodia de sí mismo, un lugar que ya no sirve para vivir, sino solo para consumir. Un decorado, una fachada para que la gente que renta ahí 1 o 2 meses sienta una probadita de toda esa calidez, de toda esa comunidad que alguna vez existió ahí. Bueno, hablemos de soluciones. Hay que decirlo, de momento las soluciones no son muy claras, pero no son imposibles. Sin embargo, para poder entender qué se debe de hacer, hay que tomar en cuenta que el mercado inmobiliario es uno bastante especial, ya que a diferencia de otros es uno muy poco dinámico y en muchos lugares es un mercado repleto de corrupción, intereses y tácticas como mínimo cuestionables. Como ya vimos en la pandemia, que como muchos trabajos se volvieron home office y la gente ya no tenía que vivir en la ciudad, pues la demanda por los alquileres y las rentas bajó. Sin embargo, los precios no bajaron, se mantuvieron o incluso subieron. Para que los precios no bajaran, los dueños renunciaron a ser competitivos y dejaron que sus propiedades se quedaran vacías todo el tiempo que hiciera falta, pues como ocurre en muchos casos y sobre todo bien documentado en el caso de Airbnb, varios de los dueños pueden llegar a tener 3, 10, 20 propiedades, por lo que de hecho pueden darse el lujo de aplicar una estrategia en la cual nunca bajan sus precios y esperan todo el tiempo del mundo hasta que alguien llegue y les rente, todo con tal de que los precios nunca bajen. También por el otro lado se han visto completas locuras. Desde Londres hasta Medellín se ha visto cómo han agarrado baños modificados o cuartos de servicio con pequeñas remodelaciones para rentarlos como si fueran habitaciones completas o de lujo a precios cada vez más y más elevados. Así que si hay un mercado donde la estrategia más bien es acaparar y no moverse en vez de competir e innovar, ese es el mercado inmobiliario. Así que si mañana se prohibiera Airbnb en todo el mundo, hay que decirlo, eso no sería la solución a todos los problemas que se han comentado aquí. Lo que es muy crudo,
porque de hecho en muchos países y ciudades, con lo que los políticos están salvando, con lo que están diciendo que están haciendo algo, pues es diciendo que van a regular esta aplicación. Y ya, nada más. También otra cosa que debemos de entender de este mercado es que aunque parezca muy lógico, muy sencillo andar poniendo leyes y regulaciones, tampoco deben de verse como una solución mágica y fácil. Congelar los precios de alquiler de forma artificial puede llevar a barrios donde los edificios dejan de recibir mantenimientos esenciales, lo cual no solo los vuelve peligrosos, sino que además pues terminan estancando económica y socialmente a sus pobladores locales. O sea, no llega dinero de fuera, pero así, tal cual, no llega ningún tipo de dinero de fuera. ¿Ves cómo tu colonia empieza a ser más y más descuidada? Cómo los negocios locales no crecen, se estancan. En otras palabras, esto no se trata de meter regulaciones y ya. Esto debe de apoyarse en otras estrategias como la regulación urbanística, los estímulos fiscales a los futuros compradores, proyectos de vivienda para los trabajadores y claro, no podemos olvidar una profunda revisión de aplicaciones como Airbnb y también de las responsabilidades fiscales de los nómadas digitales. Así que lo que puede hacer una persona común, como tú, como yo, es expresar públicamente el repudio a las rentas abusivas. Sí, que esto se vuelva un tema común, que todos lo lleguen a saber, pero que la cosa no se quede ahí. Convertir todo eso en una exigencia política para que se combata la corrupción inmobiliaria. Básicamente, todas estas formas de expresión que van desde las protestas en redes, las protestas pacíficas, las protestas en las calles y sobre todo hacerles saber a los políticos que si no tienen un plan sobre estos temas, sobre estas crisis, entonces no vamos a votar por ellos. Sino lo que nos espera parece ser un futuro repleto de ciudades que ya no sirven para vivir, solo para estar de paso, solo para ser gigantescos parques turísticos, donde la gran mayoría de los pobladores locales pues solo se llegan a parar ahí para ir a ser trabajadores asalariados sin posibilidad alguna de subir de clase social, donde toda la riqueza, todo el dinero, pues al final no se termina ni quedando en el barrio, donde la gran mayoría de los pobladores locales pues solo se empobrecen y el tejido social desaparece. Y lugares que a pesar de estar de súper de moda y de estar generándole mucho dinero para algunas personas, tristemente pueden convertirse en pueblos fantasma de un día para otro, solo porque otro barrio en otro continente pues se puso más de moda, o porque por gentrificarse demasiado, pues ya no es un barrio auténtico, ya no es un barrio para consumir. Sí, básicamente, y con lo que quiero concluir este video, creo que lo más importante por decir es que los problemas que puede causar el mercado inmobiliario no son solo la pobreza, no son solo la marginación, literal, es la destrucción de las comunidades, de los pueblos, de las gentes, de sus tradiciones, de sus identidades, caray. Muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado este tipo de videos, por favor, déjame un like, déjame un comentario para que lo siga haciendo. Y pues incluso, pues podrías decirme, oye, bueno, ya que vas a estar tratando esto, ¿qué tal el litio? ¿Qué tal la inteligencia artificial? ¿Qué tal esto? Y así. Entonces, aquí estaré para leerlos. También les recuerdo de la existencia del canal de Chilaclips Exquisitos. No lo olviden. En fin, si te ha gustado este video y me quieres apoyar, está Patreon, de verdad, eso me ayuda muchísimo. Sin más por el momento, se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil, porque nadie tiene todas las respuestas.